Fue en 1931 cuando en España se aprobó el sufragio universal. Poco tiempo después fue suprimido para todos, mayores, jóvenes, mujeres, hombres. Hoy el feminismo ocupa un lugar muy clave, como se demostró el pasado 8 de marzo con todas las manifestaciones que hubo en España. En todo el mundo empezó con el movimiento Me Too, que nació en Estados Unidos a raíz de la exposición de las costumbres del señor Harvey Weinstein. Ahora todo ha cambiado y parece que el feminismo también. Hemos invitado a nuestro programa a 4 personas, a 4 mujeres, para que podamos analizar este nuevo feminismo. El Día de la Mujer Trabajadora del pasado 8 de marzo se convirtió en un gran éxito del movimiento feminista, aunque desde mi punto de vista ahora lo difícil es mantener esa energía y mantener ese impulso. Dijo Hillary Clinton que los derechos de la mujer son los derechos humanos y hoy nadie duda que la situación de la mujer, como dijo Montaigne, es lo que define la calidad de una sociedad. Abuso sexual, desprecio, minusvaloración, brecha salarial, tópicos publicitarios asociados al sexo femenino son algunos de los problemas que deben enfrentar las mujeres. Yo estoy seguro que si ahora les pregunto van a decir que y muchísimos más, que la lista es interminable. Hoy en Millennium queremos hablar del impacto que pueden tener a largo plazo lo que algunos llaman la revolución feminista que tenemos en estos momentos en nuestra sociedad y que vivimos con interés. Nuestras invitadas, está muy bien eso de decirlo en femenino, todas. Chus Gutiérrez, bienvenida. Gracias. Directora de cine y guionista, siempre con una mirada reflexiva sobre el mundo de la mujer y las injusticias. Ha dirigido películas como Retorno a Ansala, Insomnio, Poniente, Droga Oral y cortos como Lunchtime. Socia fundadora de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, donde se destaca o donde se trabaja con las mujeres del audiovisual. Encima llevan ustedes 10 años trabajando por la mujer cineasta. ¿Ha habido un avance o creen que todavía no? Justamente el día de la manifestación, que estábamos todas juntas como colectivo, nos mirábamos unas a otras y decíamos, ¿te imaginas? O sea, mira todo lo que ha pasado en estos 10 años, ¿no? Yo creo que hemos dado un paso muy grande. Creo que, por supuesto, los cambios no van a llegar inmediatamente, todo esto es un proceso muy largo y muy costoso, pero lo importante, yo creo, es que ahora mismo la manifestación del 8 de marzo ha demostrado que ahora mismo está en todos y en todas. O sea, todo el mundo es consciente de que estamos viviendo una situación que no queremos vivir y que queremos cambiar. Y eso, la sociedad, yo creo que la política siempre va por detrás de la gente. Y en este caso la gente ahora ya quiere un cambio. Y ahora tiene que llegar los políticos y las instituciones y los cambios, ¿no? En algunas ocasiones dentro de la industria del cine se dice, esta es una película de mujeres o esta es una película para mujeres. ¿Usted cree que eso es justo? Porque nunca se dice, es una película para hombres. Bueno, es otra de las formas de acotarnos, ¿no? O sea, siempre el sistema, yo creo que nos tiene miedo. De hecho, quemaban a las brujas, ¿no? Y las brujas no eran más que mujeres que tenían unos conocimientos, muchas veces sobre
eran parteras o tenían conocimiento sobre las hierbas, ¿no? Eran curanderas. Entonces, bueno, una forma de acotarnos es decir, bueno, eso es para mujeres, ¿no? Entonces, parece que solo nos dirigimos a las mujeres cuando el lenguaje de la cultura, el lenguaje del cine, el lenguaje del arte, el lenguaje de la literatura, es un lenguaje universal. Y no son ellos los propietarios de esa universalidad. Nosotras también somos universales. Hablamos de emociones, hablamos de amor, de tragedias, de economía. De economía, podemos hablar de todo. O sea, dígame, quiero decir, la cineasta española, que para usted es representativa del trabajo a favor de las mujeres. yo creo que todas, porque todas cuentan historias desde una perspectiva de mujer. O sea, a mí me da igual, que no quiere decir, no tienes que contar una historia de mujeres. Contar una historia desde quién eres, en este caso mujeres directoras, es hablar del mundo, es hablar de tu visión de las cosas, tu visión de la sociedad. Entonces es contar una historia desde quién eres. Entonces todas estamos contando historias como mujeres. Entonces no sé, no Vale. me parece que haya una o dos. Todas estamos ahí. Gracias. De nada. La señora Elena Medel, bienvenida. Gracias. ¿Medel o Medel? Medel. ¿Medel? Sí. Siento haberme equivocado. Escritora y directora de la editorial de poesía La Bella Varsovia, coordinadora del proyecto 100 de 100 para visibilizar la obra de las poetas españolas del siglo XX y XXI. Como escritora acaba de publicar este libro, que vamos a enseñarlo y que a mí me parece muy interesante, Todo lo que hay que saber sobre poesía, que está editado por Ariel dentro de su colección Letras. Usted sabe mucho sobre poesía. No sé si sé mucho sobre poesía, así que en ese libro he intentado, bueno, pues compartirlo, pues mis intuiciones y, bueno, algunos aspectos formales como muy básicos para acercarse a los poemas, pero también algunas curiosidades y, bueno, pues he intentado escribir el libro que yo hubiera querido leer cuando empecé a escribir poesía y a leer poesía. ¿De verdad tenemos que leer a Neruda recordando que fue un violador? Yo creo que es una información que tenemos que barajar. A mí me parece que las obras están impregnadas de las circunstancias de quienes las crearon. Entonces esa mirada de alguien que en su vida civil, por así decirlo, ¿no? En su vida lejos de la escritura, bueno, pues comete una serie de fechorías, en cierto modo se filtra en lo que escribe. A mí me parece que es necesario para decidir si lees o no lees, y si lees, pues tener esa conciencia. Importan, en el caso de la literatura, desde luego los textos, pero yo creo que también importa saber que, bueno, pues quién está detrás de los textos. Dígame, antes se le preguntaba a su compañera, que sí, se ha salido por la tangente, pero yo sí se lo voy a preguntar a usted. ¿Qué poetas españolas deberíamos conocer, deberíamos amar, deberíamos recitar? No creo que lo que ha hecho Chus haya sido salirse por la tangente, porque creo que por lo general, en el caso de... Hablo de lo que más conozco, que son las escritoras. En general, lo que ha ocurrido siempre es que se escoge a una autora, una o dos autoras por generación, por ejemplo, y parece que su carrera o su existencia anula la de las demás. Por ejemplo, ocurre en la generación del 50, hablamos de Carmen Martín Gaite, de Ana María Matute, de Carmen Laforet, cuando escribieron entonces, pues también narradoras para mí inmensas como Dolores Medio, como Elena Quiroga. Entonces, claro, el hecho de nombrar a una mujer es un fenómeno que se conoce como el de la mujer barbuda, ¿no? Ya hay una mujer que es excepcional, que escribe, que desarrolla una obra de interés y de calidad, y eso parece que, bueno, pues como ya tenemos a una,
ya está cumpliendo la cuota y ya estamos un poco tranquilos en ese sentido, ¿no? Saltémonos la cuota. Entonces, a mí me parece que es muy interesante, por ejemplo, Ángela Figuera, pero mencionar a Ángela Figuera, por ejemplo, pues supone a lo mejor... Ángela Figuera y Merich es una poeta de la misma generación que Blas de Otero, que Gabriel Celaya, que sin embargo ha tenido pues mucha menos repercusión que ellos por sus propias circunstancias personales, ¿no? Ella publica tardísimo, deja de publicar también, tiene una carrera pues de apenas 15 años de publicaciones. Entonces, es curioso para mí porque he leído en algún sitio que la carrera de las poetas suele, cuando llega la edad de la maternidad, suele detenerse. La carrera profesional de cualquier mujer, poetas, cineastas, pintoras, etcétera. La maternidad casi siempre supone una pausa, por lo menos. En el caso de yo, por mis lecturas de poetas, sobre todo del siglo XX, por el conocimiento de sus biografías, sí que veo que hay pues, muchas autoras te paras a analizar las notas biográficas y ves que de repente hay 20 años, 15 años en los que no publican un solo libro. Te vas a su biografía y descubres que coinciden con el año en el que nació su hijo o su hija mayor y con el año en el que vuelven a reactivarse, digamos, coincide con que el hijo o la hija pequeño ya tienen una edad, ¿no? Ya los han criado. Pero yo creo que ocurre en todas no solo en todas las disciplinas artísticas, sino en todos los ámbitos de la sociedad. La crianza, por desgracia todavía, parece que es una cuestión exclusivamente femenina, la crianza y los cuidados. Luego lo hablamos si queréis, ¿de acuerdo? Gracias por estar aquí. Tenemos también a Yolanda Domínguez, hola. Hola. Artista visual, experta en comunicación y género. Utiliza el arte para despertar la conciencia social. En su trabajo más conocido, Poses, invitó a varias mujeres que imitaran en plena calle las poses con las que se representa a las modelos en las revistas. Y en esta última edición de Arco protagonizó otra destacada iniciativa artística para denunciar la poca representación de mujeres en esta feria. ¿Cuántas mujeres había? Pues mujeres había muchas, porque además de ser artistas desarrollamos otras actividades, ¿no?, dentro de la feria. Pero creo que en la edición pasada, en 2017, había un 5% de artistas españolas en la feria. ¿Cuántas pintoras están representadas en el Prado? Pues en el Prado, en sus 200 años de historia, hasta 2016 solo ha habido una exposición, la de Clara Peters, de una mujer artista, ¿no? Es paradójico que no solamente a lo largo de la historia se ha invisibilizado a las mujeres, muchas tenían que pues publicar con seudónimos, ¿no? No solamente en la pintura, en la literatura, porque si no, no podían exponer, no podían publicar sus escritos, ¿no? Pero esto es algo que sigue pasando hoy. No solamente no estamos, sino que nuestro trabajo está mucho menos valorado, ¿no? Hay estudios que demuestran que las obras femeninas se venden un 47% más baratas que las obras de nuestros compañeros varones, ¿no? Y esto es alarmante, porque a las galerías no les sale rentable tener mujeres artistas. No solamente es una cuestión económica, sino que también una cultura a la que le falta la voz de las mujeres no es una cultura plena, ¿no? Durante toda la historia los relatos visuales los han creado hombres, pintores, que han representado a las mujeres de una manera muy concreta, casi siempre como cuerpos desnudos, disponibles a la mirada masculina, ¿no? Estas poses que repiten hoy las modelos provienen de ese imaginario creado durante siglos por hombres, ¿no? Claro, es algo que se sigue representando en la televisión, en la moda, en el cine. Las mujeres siguen siendo musas y tenemos que dejar de ser musas y empezar a ser creadoras y autorrepresentarnos. A mí lo de las musas me recuerda a las telarañas, un poco. Dígame una cosa, cuando hizo usted esa acción de poses en la calle, ¿el público que pasaba qué decía de ver esas poses?
Pues claro, yo buscaba esa reacción porque muchas veces leemos la imagen en función del contexto. Tú vas a una galería y entiendes que aquello es ficción, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa misma pose la ves en el espacio público? La gente se acercaba a socorrerlas, llamaron a la ambulancia en varias ocasiones, acudió la policía a socorrer a las chicas, ¿no? Esto no ocurre con una pose erguida, ¿no? Normalmente a los hombres pues se les representan estas poses erguidas, ¿no? Las cámaras desde abajo. Entonces, no solamente no estar, cómo estamos representadas es vital para entender la construcción de la figura femenina, del género femenino. Interesante. Seguiremos hablando cuando acabe de presentar a Núria Gago, escritora, actriz de cine, de teatro, de televisión. Ha trabajado en numerosas series de televisión y en largometrajes como Primos, de Daniel Sánchez Arévalo, No tengas miedo, de Moncho Armendáriz. Ha sido nominada al Goya por su personaje en la película Héctor, de Gracia Querejeta. Como escritora acaba de ganar el premio Azorín de novela con su segunda obra, Quiéreme siempre, que lo editará Planeta en fecha inmediata. Yo tengo ganas de leer esa novela. Qué bien. De las relaciones entre una nieta y una abuela. No, es una chica, una mujer de 34 años y una mujer de 86, pero no hay parentesco, no hay un vínculo sanguíneo, pero va a haber uno muy fuerte. ¿Tiene usted relaciones como esta que usted ha escrito? Sí, mi relación con mi abuela era increíble y esto es un homenaje a ella en realidad. ¿Por qué sucede eso? Lo digo, por ejemplo, en relación con otras culturas como la japonesa, en donde los jóvenes tienen absoluto respeto por lo que le puedan decir la gente mayor y, sin embargo, aquí no sucede lo mismo. Los mayores o los viejos, o como queramos llamarles, son como trastos que hay que esconder en un armario. Sí, es algo que a mí me aterroriza, ¿no? Tengo la sensación de que vivimos en una sociedad que va muy rápido. Vamos andando por la calle con los teléfonos móviles, estamos en el metro con los teléfonos móviles, no hay contacto visual, te chocas con la gente por la calle cuando no te chocas contra una farola, porque estás en una realidad que no existe, que es ficticia, y la gente mayor ralentiza este ritmo. Entonces, eso no es real, es la ideología, ¿no? Se les aparta y creo que es una relación tan rica y tan profundamente sanadora con la gente mayor. Yo siento fascinación por ellos. Parece que las novelistas tienen más posibilidades que las mujeres de las artistas o las cineastas, porque es más fácil, parece, escribir un libro. Yo es que estoy recién llegada a este mundo y estoy caminándolo con ojos de novata todavía. No sé contestarte muy bien a eso. No sé si es más sencillo o no lo es. Pero bueno, eres actriz también. Por eso digo de actriz sabes mucho claro, más. de ahí sí puedo explicarte. Pero, Cuéntame lo de las actrices. Bueno, pues es muy complejo, gracias, Chus. Es muy complejo y de hecho me voy a abanicar. Abanícate. Escucha, déjame que pregunte una cosa que no tiene mala intención. Es cierto que todo esto de esta especie de resurgir del feminismo y de la lucha por las mujeres nace a través de unas denuncias de una revista, el New Yorker, en Estados Unidos, a las costumbres de un productor que es Harvey Weinstein, que tenía la bella delicadeza de tirarle los trastos y algo más a las actrices que le gustaban y que querían o que querían ser, él las quería tomar como prenda suya. ¿Eso solo sucede en Estados Unidos? Yo no puedo hablar de forma universal porque yo no tengo... yo no sé... ¿A ti no te ha pasado? A mí no me ha pasado, por suerte. Y vamos, me quedaría bloqueada, supongo, si me ocurriera. Lo que es terrible es que, más allá de que eso ocurría porque tenía una cierta lógica dentro de la ideología social, ¿no? Y había mucha gente alrededor de este señor que sabía lo que ocurría.
gente que arreglaba las citas con las actrices. Quiero decir, es muy complejo, es muy peligroso. Sobre todo es peligroso porque estaba consentido, porque no era tan raro, ¿no? Es así, él es así, ¿no? Ahí está el peligro. En el silencio que rodea este tipo de acciones y que obliga a las víctimas a sentir culpa y vergüenza y pudor y sentir dedos discriminatorios sobre ellas cuando son víctimas. Vamos a ver el reportaje que siempre tenemos al principio del programa, que eso nos permitirá avanzar en el desarrollo de este programa de hoy dedicado a este nuevo feminismo, a ese cambio que pudimos apreciar en las manifestaciones en la calle del pasado 8 de marzo. Al calor del debate actual que existe en torno al feminismo, han surgido nuevos términos, especialmente en las redes sociales, como machirulo, cipotudo o hembrista, feminazi, y de eso se habla aquí en el Teatro Arlequín de Madrid, de feminismo y de actualidad. Una mirada crítica y mordaz con la que dos mujeres, Lucía Ligmaer e Isabel Calderón, quieren reivindicar con humor la lucha feminista y denunciar una sociedad todavía machista. Aquí no hay debate ya que valga, ya está bien, que ya llevamos unos años aquí con la 500 ola feminista que ha venido, no hay debate en absoluto, maricón. ¿Hay debate antirracista acaso? Me refiero, ¿se puede ser antirracista moderado que no radical? Basta, majaderos, ya, fin, del debate. Dialoga con tu violador. Es un show deliberadamente feminista, conscientemente feminista, pues porque yo creo que hasta ahora, en España por lo menos, nunca ha habido un late night con esta perspectiva, ni que dos mujeres lo presentaran, ni hiciesen humor desde nuestras experiencias y situaciones como mujeres. El movimiento Me Too, que empezaba como una denuncia en cadena del acoso sexual a las mujeres en la industria del cine de Hollywood, ha terminado por impulsar globalmente el feminismo, que hoy copa portadas y llena las calles. Yo creo que como sociedad lo que está pasando es muy importante y no vamos a dejar que no vamos a dejar que deje de tener importancia. Y creo que de todas maneras vamos a sufrir una oleada de agresión contra esto que está pasando, contra este feminismo. Ya lo estamos viviendo, desde que no somos intelectuales, desde que de que somos tontas, de que linchamos, que somos agresivas, que somos aburridas. Lucio, todo el mundo está hablando de feminismo, qué coñazo, qué horror. Ya ves, Isabelo, ya ves, y de los derechos LGTB, los niños trans. Vaya rollo, odio que ninguno de esos movimientos nos incluya, porque esos movimientos a nosotros no nos conciernen nada, ¿no? No, ¿qué va? ¿Por qué? Si ya no se puede hacer bromas de nada, es un rollo. De hecho, toda esta movida nos discrimina. Los tíos necesitamos también lugares seguros, ¿eh? ¿Un poco? Irreverente y underground, de forma semanal, no es lugar para machistas. Dicen que se trata de defender lo obvio, aunque suene radical. A mí es que siempre me gusta decir que en cuanto al feminismo soy una feminista radical, porque yo pues radicalmente quiero la igualdad y no entiendo un feminismo que no lo sea. Combativas y rebeldes, bajo esa consigna se convocaba la primera huelga de las mujeres en España y en decenas de países, un auge del feminismo movilizado que no ha logrado el acuerdo entre partidos políticos. Esta oleada, y especialmente a partir del 8 de marzo y todo lo que se está gestando alrededor, pilla a la clase política muy por sorpresa y creo que viene desde la manada. Especialmente desde el caso de la manada, haya habido una concienciación social que es transversal, que es de todas las edades. En las manifestaciones ves gente mayor, mujeres acompañadas de sus maridos, ves chicas muy jóvenes. Y eso, claro, la clase política ve que hay de dónde pillar, porque realmente es un movimiento muy transgeneracional y muy importante. ¿Qué reivindica el nuevo feminismo? ¿Son las mujeres más fuertes hoy gracias al movimiento Me Too? ¡Jamás serán mentiras!
¿El feminismo se encuentra en una nueva fase, en un nuevo estadio? Yo creo que nos equivocamos si hablamos de nuevo feminismo, ¿no? El feminismo busca la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y lo que pueden haber cambiado, puede haber nuevas reivindicaciones, ¿no? O nuevas formas de llegar a esa igualdad, pero el feminismo es el mismo que hace muchos años, ¿no? Van cambiando las formas. Sí, yo creo que el feminismo, o sea, llevamos desde en el momento en el que tú sientes que hay una situación de desigualdad como mujer, quiero decir, sobre todo es en el momento en el que entras en el mundo laboral. Yo creo que ahí, porque yo cuando tenía 18 años no percibía, ¿no? Yo pensaba que, bueno, era una mujer, podía hacer todo lo que deseara. En el momento en que ya entras en el mundo laboral empiezan a pasar cosas raras y tienes que empezar a cuestionarte qué está pasando. Pero el feminismo siempre es el mismo. Sí. Queremos la igualdad. Ya está. O sea, no hay Sí, neofeminismo, ni postfeminismo, ni feminismo radical. Porque esto del feminismo radical también es muy gracioso, ¿no? El término feminismo radical, ¿no? El feminismo es siempre lo mismo, la igualdad. Queremos la igualdad. Claro, es que además son como puntualizaciones que yo creo que son peyorativas incluso, Sí. ¿no? Otro, nuevo, bueno, ya radical, Sí, lo de de radical una manera es muy, como peligro. muy intensa, ¿no? Pero como si todas las reivindicaciones que hubo antes, etcétera, no valieran, fueran... Yo creo que es importante tomar conciencia de que todavía se tienen que hacer muchos avances, pero que además lo Sí, que sí. ya hemos conseguido tenemos que cuidarlo. Claro. Claro. Sí, porque son muy recientes y además, por ejemplo, a mí situar al movimiento Me Too como impulso me parece que es engañoso. En cierto modo puede haber ayudado a visibilizar Sí. situaciones, Sí. reivindicaciones, pero yo creo que era algo que se llevaba fraguando mucho tiempo. Ha dicho algo que me parece muy importante, que es la manada. Sí, sí, O sea, sí, yo creo sí, que sí. eso sí, o sea, en nuestro país sí que marcó un antes y un después, Totalmente. ¿no? Yo creo que de repente sentir esta impunidad, ¿no? Que estos señores se llevaban a una chica a un portal. O sea, esto fue una cosa muy violenta, Sí, ¿no? y que luego además hubiera, perdona, la frivolidad de decir que había habido una persona que había investigado a esta chica y que esta chica tenía una vida normal, que muy traumatizada. Ahí ya fue como, Dios mío, ¿qué nos están haciendo? Sí, Ahí yo ya creo fue, que ¿no? eso fue un detonante importante. Pero de todas maneras, yo creo que las cosas no pasan por el Me Too o por la manada. No. Las cosas pasan porque hay un proceso, porque las cosas, o sea, se van gestando, se van cocinando y la gente va siendo consciente. Yo me acuerdo cuando empezamos con CIMA, con la Asociación de Mujeres Cineastas, que, bueno, parecíamos, todo el mundo nos tachaba de radicales, de qué van estas, qué quieren, qué pretenden. Entonces, empiezan estas cosas y la gente va permeabilizándose con estas emociones, con estos sentimientos y con esta realidad de cambio. Entonces, yo creo que es un poco lo que está pasando, ¿no? No sé qué pensáis. Sí. A mí en ese sentido, por ejemplo, la manifestación me parece muy significativa, ¿no? Porque yo fui a la de Madrid, me enviaron fotos de otras manifestaciones y me sorprendió mucho, por ejemplo, me gustó mucho ver a mujeres mayores y a chicas muy jóvenes. Sí. Porque me gustaba ver ese diálogo entre generaciones. Para mí el feminismo es algo muy amplio. Entran muchas otras circunstancias, entonces me gusta ver que las propias mujeres lo sienten de verdad y lo sentimos de verdad como un movimiento de inclusión en el que todas nos sentimos acompañadas, protegidas. Para mí eso es muy importante. A mí me emociona mucho, ¿no? Todos estos movimientos que se están generando en diferentes ámbitos, ¿no? En el cine, en todos los ámbitos laborales. Y desde luego creo que hay algo también muy potente, que es el tema de las redes sociales, ¿no? Como pues ahora tenemos la capacidad de poder pues lanzar una iniciativa que se sume muchísima gente y que se haga en muchos lugares diferentes sin tener que estar juntas físicamente, ¿no? Y yo creo que las redes sociales ahí sí que nos han dado este apoyo enorme para impulsar y visibilizar todavía más este movimiento. Sin embargo, en las redes sociales también se critica la pérdida de la intimidad que a veces generan.
Bueno, pero claro, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Es una herramienta. Las herramientas nunca son buenas ni malas, sino el uso de la herramienta, pues tú lo puedes utilizar para construir o para destruir. Claro, ¿no? Perdóname, es curioso que durante años se nos hipersexualice en publicidad, en televisión, en prensa, en moda, pero cuando una persona decide colgar una foto como decisión propia en su propia red social, sin vincularla a nadie, como un acto de libertad, y un pezón femenino moleste, un pezón masculino no, pero ese pezón en un anuncio de desodorante es perfecto, ahí nos están diciendo que nos están diciendo, porque yo aún no lo entiendo. Me encantaría entenderlo, ¿eh? Pero es que no... Claro, eso proviene también de esa construcción de lo femenino. ¿Por qué un pezón femenino es visto como algo con una connotación sexual o como algo que se tenga que tapar? Sí, que sí. también proviene de la historia de la pintura, ¿no? El sexo femenino siempre se ha ocultado. Y es curioso porque estamos representadas constantemente para ser deseables. Nuestro cuerpo tiene que ser deseable, pero no deseante, ¿no? En el momento en que somos nosotras las que tenemos ese deseo sexual, esto está súper castigado y esto proviene de una construcción masculina. Sí, sí, sí. Masculina y moral. Masculina y moral. Todas las representaciones tienen un posicionamiento ideológico y moral con respecto a lo representado, ¿no? No se representa a alguien de una manera objetiva, nunca, ni inocente. Por eso es tan importante quién tiene el poder de representar. Mary Bird habla en su último libro, Mujeres y Poder, de que las mujeres siempre han sido silenciadas y apartadas de los centros de poder. ¿Por qué? Pues somos menos creíbles, ¿no? Se nos ha valorado mucho menos a lo largo de la historia todo lo que tenía que ver con la ciencia, la razón, era un ámbito exclusivamente de los hombres, ¿no? Ellos han ocupado estos puestos de poder y ahora nos es muy complicado, por ejemplo, lo que ocurre en el circuito del arte, ¿no? Porque el 80% de directores de museos son hombres. Sin embargo, en las facultades de Bellas Artes hay mayoría de mujeres, no llegamos a esos puestos, ¿no? Por eso hemos hecho esta reivindicación en Arco de ponernos este signo de geolocalización. Parece que mujer y artista es algo que nos hace... nos invisibiliza completamente, ¿no? Y aunque esto parezca muy absurdo, es necesario hacer este tipo de cosas para señalar lo absurdo de esta situación, ¿no? Es maravilloso. Claro, que al final lo que no se menciona y lo que no se nombra no existe. Claro. Entonces, ese tipo de... Por eso hablaba de lo importante que es visibilizar, hablar. Cuando antes, por ejemplo, te refería... No, creo que hay que decir acoso y abuso, no hay que utilizar caminos secundarios, ¿no? Directamente yo creo que se tienen que... Yo trabajo con palabras, son mis herramientas. Entonces, las palabras, tú lo has dicho, el lenguaje nunca es inocente, siempre está cargado de significados que nosotros le añadimos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy interesante eso, visibilizar, mencionar y llevar al primer plano pues, este tipo de situaciones. Creo que además hay que insistir cuanto más mejor, ¿no? Porque parece que se nos olvida muy rápido. Yo, por ejemplo, el miedo que tengo es que dentro de unos meses parece que a lo mejor todo se haya calmado, retrocedamos un poco. A mí me parece que por eso que es interesante y es necesario continuar insistiendo y bueno, pues, digamos, impulsar movilizaciones y sobre todo también hacernos fuertes en la sororidad, ¿no? en la hermandad entre las mujeres. Sí, yo creo que aquí lo que decía Yolanda es súper importante también, ¿no? Las redes sociales que nos han permitido saber que estamos mucho más acompañadas de lo que soñábamos. Uno tiene su círculo cercano de gente, más o menos cada una dentro de nuestra profesión tenemos unas colegas, compañeras y compañeros con los que podemos hablar de nuestra realidad y de cómo nos sentimos, pero de repente hay eurodiputadas, hay enfermeras, hay cirujanas, que empiezan a hablar por redes sociales y todo el mundo empieza a hablar de una realidad que todo el mundo creía un poco reservada a su espacio y dices, no, por desgracia es mucho más universal y por suerte podemos juntarnos en un espacio virtual y coger un poco de autoestima, de fuerza y de seguridad en nuestras palabras, ¿no?
Yo de hecho no te conocía físicamente, hoy es el primer día, Sí, nos hemos encontrado. pero te habías puesto una camiseta Claro. mía que yo hice, ¿no? La de Sí. no tocar, no matar, no violar, ¿no? O sea, con lo de la manada de San Fermines. Sí. Y bueno, no nos conocíamos, pero Pero habíamos habíamos colaborado, participado. Sí. sí. ¿Esa camiseta la hizo usted? Sí, fue una iniciativa mía que llevé durante 7 días y bueno, las redes sociales permitieron que mucha gente me pidiera la camiseta, muchas mujeres y muchos hombres también, ¿no? Querían la camiseta, se adaptó el mensaje, su cuerpo es suyo y de nadie más, pero bueno, hay que hacer este tipo de cosas, yo creo que... Sí, yo creo que hay una cosa que es muy importante, ¿no? Y que cuando algo tan importante como lo que ha pasado el 8 de marzo, que no ha pasado así puntualmente un día, pero lleva pasando un montón de tiempo, pero digamos que ha sido como la explosión. Eso significa lo que estamos hablando de la transgeneracionalidad, pero también que no es solo un problema de las mujeres, es un problema de las mujeres, de los hombres y de todos, de los niños, de las niñas, de los padres, de las madres. O sea, de repente cuando una cosa como el feminismo entra como en la sociedad y lo permeabiliza, de repente van a empezar a pasar cosas. Yo de verdad creo que no, esto no, o sea, siempre podemos ir para adelante, un poquito para atrás, pero ha pasado algo, ha ocurrido algo que todas soñábamos y yo pienso que ahora igual vamos lentas o lentas, pero va a pasar. O sea, no vamos a ir para atrás. Igual no vamos todo lo rápido que desearíamos, ¿no? Porque a mí me gustaría ir mucho más rápido, la verdad. Pero bueno, vamos a ir. Pero yo creo que lo que ha pasado ya... O sea, cuando una sociedad entera se plantea que hay algo que no funciona, no podemos ir para atrás, ¿no? Pienso. Sí. Ahí, puestos a decir, a mí me interesaría seguir hablando sobre mujeres y poder. Eso es muy interesante, realmente es lo más interesante, porque desde el poder es desde donde se cambian cosas, ¿no? Hay una cosa que es horrible y que a mí me enfada, es que las mujeres siempre son más pobres. Y eso es una realidad. O sea, además hay una cosa muy curiosa, que cuanto más mayor te haces, menos cobras. ¿No? Los hombres, cuanto más mayores van asentando. Bueno, ya, no, pero vamos a ver. Pero si tenemos que comparar, como siempre, o sea, las pensiones de las mujeres son mucho más bajas, muchas veces por el tema de la viudedad y todo esto, ¿no? Pero el poder es lo que cambia las cosas, evidentemente. Cuando Mujeres y decimos poder es el tema. Nos referimos al poder ejerciente. Imaginemos... ¿es imaginable una generala directora de la Guardia Civil? Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, así un poco para entender qué significa el poder y no volvernos locas, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, cuando creamos CIMA, ¿qué nos planteamos? ¿Dónde queríamos incidir? Queríamos incidir no en ser las directoras de televisión española, sino, a ver, ¿dónde se deciden los proyectos que se van a hacer? Vale, que simplemente en esos comités donde se está decidiendo qué proyectos salen adelante o no, haya un 50% de hombres y mujeres decidiendo. Es muy sencillo, que en los festivales de cine donde se decide qué películas entran a competición o no en sección oficial, que haya un comité que esté formado por un 50% de hombres y mujeres. Eso es incidir en el poder, ¿no? Yo creo que el poder es la posibilidad de tomar decisiones y efectivamente si los filtros son masculinos probablemente no apoyen a los contenidos femeninos, ¿no? Claro. Por eso es tan importante. Para mí el feminismo, en mi caso, ya decía que yo creo en la posibilidad de muchos feminismos diferentes, ¿no? Pero en mi caso el feminismo está atravesado por la clase también. Es una reflexión fundamental que yo hago junto con la reflexión de género, ¿no? En ese sentido, las profesiones feminizadas son casi siempre las más precarias, las que tienen unas condiciones, pienso por ejemplo en las camareras de hotel, con las reivindicaciones de las Kelly, pienso por ejemplo también en todas las mujeres cocineras, porque conocemos a tantísimos cocineros de primera línea, cuando se supone que la gastronomía es un ámbito más femenino, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, perdón, como actriz, mis compañeras y yo muchas veces hablamos, ¿no? Y es... no, nos hacen cogerle miedo al hecho de envejecer
lo que debería dar miedo es morirse, no envejecer, ¿no? Y cada vez hay menos personajes, pues, ¿no? Yo voy a cumplir 38, cada vez hay menos personajes a medida que tú creces. El abanico es mucho más pequeño y de cara a la pensión, los últimos años son los más importantes, ¿no? Entonces es como, Dios mío, nos están condenando ¿a qué? ¿A dónde, no? ¿A dónde nos llevan de cabeza? Cuando hay historias increíbles durmiendo en cajones porque la gente que invierte no cree que eso sea interesante. Y además es paradójico. Siempre hay encuestas en las que se habla que las principales consumidoras de cultura son las mujeres, ¿no? Sí. Pero a la vez se les impide verse reflejadas en historias. Y cuidado, no queremos hacer historias para mujeres, pero dejemos que también latan con los personajes que ven, que una persona de 50 años no sienta que ya no tiene nada que explicar. Es como... No, es que realmente a partir de una edad o estamos muertas o estamos en casa encerradas, porque desaparecemos de la representación, ¿no? Sí. O sea, no somos representadas, luego no existimos, ¿no? Claro, o servimos para darle un toque tierno al protagonista masculino, ¿no? Él es un tío, además de todos los requisitos que expliquen en la película, además es sensible porque se ha enamorado en esta chica que tiene 2 escenas, ¿no? Y es como... Sí, la mujer mayor... el peso de la historia, todo tiene... Es verdad que cada película tiene una condición y hay una historia a contar y tampoco... O sea, la historia tiene que prevalecer, pero que la historia sea compartida, que todo el mundo pueda sentirse identificado. Sí, la mujer mayor está totalmente, no solo invisibilizada, sino cuando aparece asociada a la mala, o la bruja, o la abuela, o no, la tierna que decías. Y es verdad, ¿no? Yo creo que a mí me encantaría que hubiera una mujer así mayor también presentando este programa, por ejemplo, ¿no? Parece que en la televisión no se ven mujeres con canas, no hay nada de malo en las canas de mujeres, sin embargo, están totalmente ocultas. Nos tenemos que teñir para poder ocupar este espacio o desnudarnos, ¿no? ¿Por qué las mujeres se tienen que desnudar o descubrir o exponer su cuerpo para estar en un medio de comunicación? Lo cual proviene también de la historia de la pintura. ¿Por qué alguien conoce a alguien? Porque se habla de esa persona. Uno es el rey, no porque cuando entra sea el rey. ¿No? Esto es una cosa que me explicaba un profesor de interpretación. Uno es el rey porque cuando entra el resto se arrodilla. Eso es lo que le da el poder. La gente visible... Como te diga la señora Colau, le va a dar un algo. No, hablábamos de interpretación del rey Lear y hablábamos de otras cosas. Pero Sí, los demás tienen que saber que tú tienes... Si a tu alrededor divulgan tu existencia, existes. Claro. Y si a tu alrededor nadie se inmuta, tú no eres visible. Entonces, allí hay un problema en quién decide o cómo se decide quiénes son las cabezas visibles dentro de cada ámbito. Y ocurren también varias cosas. ¿Cuánto tiempo has podido tú dedicar a tu visibilidad? Claro. ¿Cuánto tiempo has podido tú dedicarte a tu carrera profesional? ¿Cuánto tiempo has podido dedicarte a tu carrera profesional? ¿Puedes dedicarte al 100%? ¿O tienes que dedicarte a cuidar de tu familia? ¿Tienes que dedicarte a, pues en el caso, por ejemplo, de gente que venga de pues, familias más humildes, a trabajar sin un respaldo detrás que está atravesado, perdón por traerlo otra vez, pero está todo atravesado por el género y por la clase? Hay un proyecto muy interesante en Reino Unido que se llama justamente Un Cuarto Propio. Este proyecto lo que es una página web que es una gran base de datos de mujeres profesionales, de manera que si tú trabajas en medios de comunicación y quieres, por ejemplo, organizar una mesa de debate sobre cualquier tema, si tú en ese buscador introduces el tema, pues te aparecen un montón de mujeres profesionales que pueden hablar de eso. Si, por ejemplo, bueno, pues hoy esta mesa pues fuera sobre feminismo, pues quizás nosotras estuviéramos en esa base de datos. Si la semana que viene trata sobre política, pues también. Entonces es una ayuda, pero es que hay mujeres realmente. La cuestión es si se pueden dedicar a trabajar esa visibilidad. Hay muchísimas mujeres profesionales trabajando en todos los campos. Sí. Hay un ejemplo, voy a poner. Hay una. Perdona. Nada. Te he interrumpido. No, lo haces bien. Para eso estamos, además. Hay recuerdo ahora al decir eso, una experiencia que viví una experiencia. A mí me llegó hace 20 años unos tomos y yo dije, ¿esto qué es?
Y me lo empecé a mirar y resultó que eran unos tomos en donde los jesuitas me mandaban en esos libros una serie de nombres y biografías de gente, de jesuitas especializados en temas determinados. Por ejemplo, si tú querías hablar de una cosa sobre astros o sobre universos, sobre astrología, te decían quiénes eran los jesuitas que tenían para que tú tuvieses en cuenta a la hora de confeccionar la mesa los expertos en ese tema. Y me parece interesante. Los jesuitas, qué organizados. No, pero por ejemplo, esa iniciativa de la que hablaba antes es una iniciativa que ha surgido de un grupo de mujeres en Reino Unido, totalmente privada, que han conseguido financiación como han podido. Es decir, a lo mejor ese tipo de iniciativas, que sí que creo que son realmente efectivas, podrían partir de... Pero bueno, CIMAS, la Asociación de Mujeres Cineastas, esa era un poco la idea, era decir, a ver, tenemos nombres, hay currículums, quiero decir, es hacer una base de datos con todas esas mujeres para que cuando ellos digan, ay, es que hay una, no hay una, vete a CIMA, que son las cineastas, vete a... ¿Cómo se llama vuestra? MAP, Mujeres en las Artes Visuales. Vete a MAP y entérate, vete a la página de todas, está la de las escritoras también. O sea, estamos ahí todas, tenemos nombres y apellidos, tenemos currículums, o sea, carreras, entonces... También hay una falta de referentes que al final es una pescadilla que se muerde la cola. Si no vemos directoras de cine en las carteleras, pues las niñas jamás se podrán, ¿no? Ni siquiera se lo plantean, aspiran a la actriz. Eso es lo más importante. Claro, entonces, eso es lo más por eso es tan importante el tema de las cuotas, de incluir, porque hay que un poco forzar quizás un poquito esta situación para que también empiece a ser normal y las mujeres en el ámbito profesional empecemos a tener credibilidad. Más allá de ser cuerpos, tenemos otras dimensiones que están ocultas, ¿no? Ay, perdona, Elena. No, quiero decir, se trata de subrayar que hay modelos. Es que en ese sentido, por ejemplo, el trabajo de genealogía a mí me parece fundamental. Sí. Que no hemos empezado, en el caso de la literatura, no hemos empezado a escribir hace 100 años. Hay mujeres escribiendo desde hace mucho. Cada vez que, por ejemplo, se falla el premio Nobel, el premio Cervantes, dice la gente, bueno, es que no es tan relevante. Sí es relevante, porque se extrae durante un tiempo a esa mujer, por ejemplo, que lo hubiera podido ganar a la primera línea, ¿no? Claro. Hablemos ejemplo, de las... Perdón, lo que hablabas de referentes, por ejemplo, dentro de nuestro ámbito en el cine, directoras de fotografía, si no me equivoco, hay un 9%. Y ¿Un 9? Un 9%. Que eso es poquísimo. Claro. Eso es muchísimo, me parece muchísimo. Pues un 9%. Yo conozco a una, es imposible que haya un 9. Lo he leído en... un 7%. No, directoras de fotografía, lo he mirado hoy encima, y había un 9%. Entonces es como, es una profesión bellísima y están haciendo unos trabajos increíbles y son una minoría muy pequeña. Me gustaría hablar de la brecha salarial. ¿Cómo se puede luchar contra eso? ¿Usted cobra menos por ser mujer directora que un hombre? Bueno, yo lo comprobé, de hecho, y me pasó de una manera así como muy sorpresiva, porque estaba en la sala de espera, me iba a reunir con mi productor, teníamos una película entre manos y se sentó a mi lado un joven director con menos experiencia que yo y curiosamente me enteré que cobraba más que yo. Entonces dije, no me lo podía creer. O sea, la brecha salarial existe. Existe, es una realidad. ¿Existen sus sectores? O, por ejemplo, ¿usted cree que existen todos los sectores. una conductora de autobús de la MT cobra menos que un...? Sí, porque me he enterado que lo que hacen es que les dicen, a los hombres les ponen especialista, y entonces al ponerles un pequeño epígrafe, ese especialista les sube X, y a las mujeres no les ponen especialista. Yo no tengo ni idea de todos los trabajos. Te estoy diciendo cosas que he oído y he leído de trabajos que yo no conozco. Pero es verdad que, por ejemplo, es una de las cosas que el epígrafe especialista son 300 euros, por ejemplo. Entonces ya hacen el mismo trabajo, cobran menos. ¿Las artistas? En el arte, bueno, hay muchas estadísticas que demuestran, pues podemos coger a los artistas más famosos, ¿no? Una obra de Francis Bacon se ha podido vender por 100 millones de dólares y, por ejemplo, una de las artistas más cotizadas, Louise Bourgeois, son 10 millones. Fija, es 10 veces menos, ¿no?
O sea, hay muchos datos, ArtPrice saca estadísticas todos los años, entonces es relevante, es alarmante, ¿no? No tenemos peor calidad de trabajo por ser mujeres. Decía Gombrich que es que hasta el siglo XX no había mujeres relevantes que hubieran hecho cosas relevantes. Esto, desde luego, es para hacérnoslo mirar como sociedad y ver que no hemos avanzado tanto. Yo, por ejemplo, mi sector es, yo creo que eminentemente femenino, porque podemos hablar de digamos, los nombres más visibles, que son las escritoras y los escritores, pero un libro no se hace solo. Hay gente trabajando en edición, corrección, diseño, etc. Y ahí, por ejemplo, yo continuamente, mis interlocutoras son en un 90 y tantos % mujeres. ¿Qué ocurre? Que los órganos de decisión, de poder, que además son los que evidentemente tienen los sueldos más altos, siguen estando, salvo excepciones, ocupados por hombres. Hay mujeres que son editoras de mesa, que son correctoras, pero cuando empiezas a meterte ya, digamos, en las partes más altas del organigrama, en quienes deciden, en quienes, salvo excepciones, como digo, casi siempre son hombres. Entonces, evidentemente, pues a más relevancia, más sueldo, pero claro, si eres una mujer que no puede llegar, es imposible que cobres más. Hay en editoriales que no sucede eso. Por ejemplo, en Anagrama, el editor... Pero siempre hay excepciones, quiero decir. Estamos hablando que siempre hay excepciones. No, si no lo decía el editor como argumento, bueno, hasta hace poco era sino Jorge como buena Ralde. Noticia. No lo decía como no, arma claro, arrojadiza. hay alguna mujer que consigue ser editora. Afortunadamente tenemos buenas noticias todos los días. Pero continuamente, por mi experiencia, los órganos de la toma de decisiones, casi siempre... O sea, yo ven, además, incluso dentro de mi sector, que es el de la literatura, yo pertenezco a un sector que es mucho más limitado, por así decirlo, mucho más minoritario, que es el de la poesía. Hay una tradición histórica de mujeres editoras de poesía. Viene desde Concha Méndez con la generación del 27, Concha Lagos en los 50, Amelia Romero en los 70, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay como una figura referencial de mujer que además casi siempre se asocia a un hombre. O sea, nunca son dos editores, sino un editor y además había una mujer. Y ahora, por ejemplo, sí que hay muchas editoras mujeres de poesía, pero en sellos que tienen menos visibilidad, a los que les cuesta mucho más estar en las librerías, estar en los medios de comunicación. Si piensas en los principales sellos de poesía, todos los dirigen hombres. Los principales, digo, los que tienen eso, que se ven en las librerías, que salen en los medios, etcétera. Estamos en el final. Yo le tengo que preguntar a usted si los chicos cobran más que las chicas en el cine. Sí, sí, y en televisión también. Estoy pensándolo. Lo que sí es cierto es que hay más chicos, más varones que mujeres, tanto en las tomas de decisión como en guión. Sí, presentando y todo. Pero eso. sí, yo cuando hablo de televisión sobre todo me refiero al ámbito como actriz, ¿eh? Quiero decir, que es el medio que yo conozco y es donde yo te puedo hablar realmente con conocimiento de causa. Sí, y a mí me ha pasado en proyectos cobrar menos que mis compañeros. Claro, y luego tú eres compañero, tú hablas y tú descubres eso y es una sensación... Un poco rara, ¿verdad? Sí, no, se te queda una cara como... ¿Por qué? Sí. Hacemos las mismas horas. Sí, yo la sostenemos este proyecto no, de forma igual. Hay la misma implicación emocional, hay el mismo interés, la misma vocación, la misma alegría en levantar esto. ¡Guau! Es profunda tristeza, en realidad. Cuando lo descubres, es muy triste, ¿eh? O sea, no es... No dices, bueno, es como, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Por qué? No, es injusto. Hemos llegado al final. A mí me gustaría decir un mensaje súper positivo del feminismo. Venga. El feminismo es... Yo creo que si realmente conseguimos hacer una transformación, será lenta y dificultosa, pero creo que nos va a hacer una sociedad mucho más interesante. Y feliz. Y feliz. Y para los hombres también será... Bueno, de hecho lo está haciendo. Una descarga. Creo que los hombres gracias al feminismo, han recuperado el espacio
del amor, por ejemplo, y del desarrollo de la paternidad, que antes, desde luego, mi padre no estaba en el feminismo en ese caso. Entonces, yo creo que el feminismo es una cosa, como tú has dicho, transversal, que tiene que tocar todo, 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 y desde luego que como sociedad nos va a hacer mucho más felices a todas y a todos. Y a todos. Al final no es algo de mujeres contra hombres, sino de luchar contra una cultura que nos perjudica, ¿no? Como sociedad. Como sociedad, exactamente. Exacto. Yo no voy a decir nada más. El epígrafe o el final de este programa lo ha puesto Chus Gutiérrez. Les agradezco a las 4 que hayan estado con nosotros. Yo creo que tendrán ideas un poquito más claras. No es tanto un nuevo feminismo, se llame como se llame nuestro programa, como una renovación, una prolongación. El feminismo siempre, lo han dicho ellas, las 4, el feminismo es igualdad, una lucha por la igualdad de las mujeres y los hombres y los seres humanos. También nuestras invitadas han constatado que la brecha salarial existe y que hay diferencias que deberíamos resolver. Antes de decirles adiós, les recuerdo el libro de Elena Medel, Todo lo que hay que saber sobre poesía, editado por Ariel. A mí me gustaría que cuando sacaseis el libro, fuese publicado, tenerlo, y a lo mejor podríamos hacer un programa sobre ancianos o mayores y jóvenes. ¿Te parece? Feliz. ¿Estaría feliz? Sí. Pues quedas invitada Gracias. y citada en el asunto. Gracias a las 4. Gracias. Gracias a ustedes por seguirnos, por supuesto. Hasta la próxima.